Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. Hoy nos reunimos para hacer un nuevo estudio o un breve estudio preciso y conciso para ver si Ellen G. White y nuestros pioneros eran realmente trinitarios o no. Pero mucho más importante para ver por qué los adventistas de hoy, en el siglo XX y en el siglo XXI puntualmente, son trinitarios. ¿Y por qué los adventistas hoy, y es increíble que eso sea así, se parecen más a los católicos y a las doctrinas de los papas que a nuestros pioneros y a la hermana White, que fueron los fundadores de la iglesia adventista? Lo que estamos viviendo hoy es el desarrollo de la apostasía omega, que es el final de aquella apostasía que comenzó en el siglo XIX, a la cual Ellen G. White llamó la apostasía alfa, que comenzó con el pastor Kellogg. Por lo tanto, para hacer este estudio, quiero invitarlos primeramente a que me acompañen en oración para pedir al Señor la bendición especial para este estudio. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre. Le pedimos perdón por todos nuestros pecados y le suplicamos que la sangre bendita de Cristo, usted nos limpie, nos redima y nos salve de toda maldad. Y ponga en nosotros ahora su Santo Espíritu y nos autorice a hacer este estudio para alcanzar a una gran cantidad de hermanos, para declararles la verdad que nuestros pioneros, que la mensajera, nos enseñaron conforme a la ley del testimonio, y para notar que los adventistas lamentablemente se han apartado del escrito está para unirse con el ecumenismo de Roma. Permítanos, Señor, enseñar la verdad a través de tu Espíritu y del escrito está. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar este estudio que nos va a ayudar a entender la situación doctrinal en la cual pasa hoy la iglesia adventista, que está también ligada a la situación espiritual de la iglesia adventista. Por lo tanto, lo doctrinal tiene estrecha relación con lo espiritual. Yo les decía que hoy estamos en el proceso de la apostasía omega, que es la continuación o la finalización de lo que empezó en el siglo XIX, que Ellen G. White le llamó la apostasía alfa. Y la apostasía alfa empezó con el doctor Kellogg. Y el doctor Kellogg empezó a introducir dentro de la iglesia adventista el espiritismo e ideas espiritistas que vienen del paganismo. Y él fue uno de los primeros adventistas que comenzó a utilizar los textos de Ellen G. White para sacarlos de su contexto y hacer decir a Ellen G. White lo que ella nunca dijo ni enseñó. Hoy, la iglesia adventista, en el siglo XX y en el siglo XXI, puntualmente, hacen lo mismo que hizo el Dr. Kellogg hace 150 años atrás, en que tomando los textos de la hermana White, descontextualizándolos, sin enseñar los contextos o los capítulos completos, hacen lo mismo que el Dr. Kellogg, hacer creer a la iglesia adventista que Ellen G. White era trinitaria, igual que nuestros pioneros. Pero no hay nada más falso ni ligado a la verdad que asegurar que Ellen G. White o nuestros pioneros fuesen trinitarios. Ellos no eran teólogos, ellos no se guiaban por la exegesis ni la teología, ellos se guiaban por la revelación del Espíritu Santo, como lo testimonia la misma hermana White a través de sus escritos. Y fue Dios mismo el que les entregó la sabiduría del cielo a través de la revelación del Espíritu Santo. Cuando los teólogos adventistas en el siglo XXI, y muchos de ellos en el siglo XX, decían que nuestros pioneros se habían equivocado en los primeros años, o que Ellen G. White había escrito en sus libros cosas erradas en sus primeros años como profeta, lo que está diciendo ese pastor o ese teólogo adventista es que la hermana White no era profeta, sino que era teóloga, y que su teología estaba equivocada en los primeros años de su ministerio, igual que nuestros pioneros, negando que ellos y Ellen G. White fuesen guiados por el Espíritu Santo, debido a que estos trinitarios, que son más bien paganos y mundanos, que estudian teología en Universidades Unidas del Estado, y esa teología proviene de Platón, de la cultura griega, introducida a través de los padres de la Iglesia al comienzo de la era cristiana por los curas católicos. Ellos son los que introducen la teología o la filosofía griega en el cristianismo. Es por eso que todos los pastores, ministros, hoy en día van a las universidades mundanas a estudiar teología o filosofía griega
o filosofía platónica, que el común de los cristianos le llaman hoy teología o apología, hermenéutica, etc. Así que cualquier adventista que utiliza la teología, la hermenéutica o la apología, en realidad es un católico infiltrado en la iglesia adventista y tarde o temprano va a llegar a las mismas conclusiones que la iglesia católica, en un punto o en otro punto. Ahora, yo les decía que la apostasía adventista comenzó con el Dr. Kellogg, en que él utilizaba cierta cita de la hermana White, en que ella hablaba de la tercera persona de la divinidad. Y hoy los adventistas hacen exactamente lo mismo, enseñando una Trinidad a través de la cita de la hermana White que nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a revisar tanto la Biblia como algunas citas del linaje de White para entender que ella nunca fue trinitaria. Y vamos a entender que los adventistas de hoy no son adventistas, sino que son jesuitas. El linaje de White nos advirtió en el libro Mensajes Selectos tomo 1, en que se iban a cambiar nuestras doctrinas. En el capítulo 25, que se llama Nuestros Fundamentos, Pilares e Hitos. Por lo tanto, en el libro Mensajes Selectos tomo 1, en el capítulo que se llama Nuestros Pilares e Hitos, capítulo 25, el linaje de White advirtió en la página 239 que iban a cambiar nuestras doctrinas y con ello iban a cambiar nuestra religión. Por lo tanto, hoy las doctrinas de los adventistas no tienen relación con los adventistas pioneros, ni con el linaje de White, sino con la Iglesia Católica y con las iglesias protestantes, ya que los adventistas en 1954 se reunieron con Walter Martin, lo que dio origen al libro Los Adventistas Responden a Preguntas sobre Doctrina, y ahí los adventistas eligieron, a través de Lloyd Froom, Walter Rea y también a través de Roy Anderson, asimilar las doctrinas de los evangélicos y los católicos para ser aceptados como iglesia en el Concilio Mundial de Iglesias y no ser denominados como sectas, y por eso tuvieron que abandonar la doctrina que nuestros pioneros creían y nuestra hermana White creía, porque de otra manera hubiésemos sido vistos como secta, ya que el Concilio Mundial de Iglesias, que se adjudica la moral de ser los verdaderos cristianos cuando en realidad son Babilonia, son iglesias caídas y son parte de Babilonia y de la Iglesia Católica, son iglesias protestantes que están formando la imagen de la bestia, la imagen papal católica. Entonces, los adventistas se doblegaron ante los evangélicos y los católicos ante Babilonia y se avergonzaron de nuestra herencia pionera y abandonaron nuestras doctrinas, pero para engañarle a usted y a mí, nos hacen creer que la hermana White y nuestros pioneros eran trinitarios, cuando en realidad no lo eran. Y ellos tampoco no estaban equivocados, sino que ellos tenían la influencia del Espíritu Santo. A no ser que el Espíritu Santo, que ellos mismos, los trinitarios, dicen defender, se haya equivocado con la hermana White, la hermana White lo que nos escribió en sus primeros años de ministerio era lo correcto. Y es lo mismo que siguió enseñando hasta el día de su muerte. Salvo que los teólogos adventistas, igual que el diablo, manipulan los textos de la hermana White como el diablo manipuló los textos en la Biblia para engañar a Cristo. Hoy lo hace a través de los teólogos y los fideicomisarios adventistas para hacernos creer algo que la hermana White nunca enseñó, la Trinidad. Y eso lo comenzó a hacer el Dr. Kellogg. Ustedes pueden encontrar en varios videos que han hecho varios ministerios de sostén propio en relación a la no Trinidad, y también en mi canal, videos que yo hice el año pasado respecto a este tema, en que mostramos las cartas del Dr. Kellogg al hijo de la hermana White, al pastor Butler, que era el presidente de la conferencia en aquel entonces, y también a otros hermanos como el doctor o el pastor Daniels, a los cuales el Dr. Kellogg les preguntó si ellos creían en la Trinidad, ya que la hermana White había hablado de la tercera persona de la deidad. A través de los contextos de la cita de la hermana White vamos a entender por qué ella nos dijo que es la tercera persona de la deidad. Pero primero les quiero mostrar el siguiente video del Papa Francisco, donde el anticristo asegura que Dios no es un solo Dios, sino que son tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que pasemos a ver este video del anticristo jesuita llamado Bergoglio o el Papa Francisco. Crede? Sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Dio. Ma Dio non esiste.
non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Muy bien, una vez revisado este video, la pregunta es, ¿qué hacen los adventistas enseñando lo mismo que el anticristo papal? Lei crede? Sì. In che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. ¿Por qué entonces los adventistas de hoy creen lo mismo que el anticristo? ¿Por qué los adventistas de hoy creen lo mismo que la imagen de la bestia? ¿O por qué los adventistas creen lo mismo que las iglesias que conforman Babilonia? Porque la iglesia adventista se ha vuelto a Babilonia y se ha tornado en ecuménica y es otra religión que no tiene nada que ver con el adventismo pionero del siglo XIX, ni con la hermana White. Y es por eso que utiliza los textos de la hermana White fuera de contexto para engañarte a ti y a mí, como lo hizo el Dr. Kellogg en el siglo XIX, tomando citas aisladas de la hermana White para hacerle decir a ella lo que nunca dijo. Ella nunca habló de una Trinidad. Y en ningún texto de la hermana White ella dice que existe un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Ni en la Biblia, ni en los testimonios de Ellen G. White, y tampoco en los libros de nuestros pioneros, se nos enseña que el Espíritu Santo sea un tercer Dios. Al contrario, lo que ella nos expresa es que el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo, y que es el mismo Cristo entre nosotros. Vamos entonces a comenzar este breve estudio para mostrarles a ustedes que el Papa Francisco es el anticristo y es un gran mentiroso, pero también para mostrarles a ustedes que la Corporación Adventista y la mayoría de los ministerios sostenpropios adventistas, incluyendo adventistas historicistas como el ministerio de Alejandro Maya, están formando la imagen de la bestia y son parte del ecumenismo católico global, en el cual la Corporación Adventista está siendo partícipe desde hace por lo menos 70 años. Así que la mayoría del adventismo no es adventista, sino católico, y utilizan los textos del Ellen G. White manipulándolos fuera de contexto para hacerle creer a usted de que existe un tercer Dios llamado Espíritu Santo, como lo asegura el anticristo de Roma o el Papa Francisco. Así que la pregunta, hermanos queridos, la pregunta, hermano Alejandro Maya y los que le siguen, ¿por qué ustedes creen, siendo historicistas, lo mismo que el Papa Francisco? ¿Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las tres personas? Vamos a entender entonces que todos estos ministerios realmente están infiltrados por los jesuitas, o pueden ser jesuitas, estos pastores que se han infiltrado en el historicismo y en el sostén propio adventista. Vamos entonces a comenzar con el siguiente texto. Vamos a ver ahora lo que explica aquí el pastor Ángel Manuel Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista y representante de los adventistas en el Vaticano. Esto está tomado de la revista Adventist World del año 2015, donde el pastor Ángel Manuel Rodríguez de la Iglesia Adventista asegura que Jesucristo no es hijo engendrado de Dios, sino que es un hijo metafórico. Es decir, que realmente no es el hijo engendrado de Dios, porque eso llevaría a entender de que Cristo tuvo un comienzo. Pero como los adventistas creen, igual que los católicos, en que Cristo es coeterno con el Padre, entonces Cristo deja de ser hijo y pasa a ser hermano o hermano gemelo. Así que lo que creen los católicos adventistas de hoy es que la deidad está compuesta por tres hermanos gemelos que son tres dioses individuales el uno del otro. Por lo tanto, el cristianismo adventista o el adventismo, igual que el jesuitismo, no son cristianos, sino que son paganos y y creen en diferentes dioses, son politeístas y no monoteístas. Por lo tanto, el monoteísmo bíblico tampoco es el monoteísmo judío, en que creían que existe un solo Dios, que el Padre, y que Cristo no existe. El cristianismo o el monoteísmo cristiano verdadero bíblico enseña que en la eternidad existía un solo Dios, que era el Padre, y ese Padre engendró a su Hijo, y ese Hijo es Dios por derecho divino.
por ser el Hijo de Dios, como lo dice Juan capítulo 5, verso 18. Que Cristo es Hijo de Dios, por lo tanto es igual a Dios. Y es por eso que los judíos querían matarlo, porque huían de Cristo decir que Él era el Hijo de Dios, de una manera distinta en que los mismos judíos se adjudicaban el título de ser hijos de Dios. Los cristianos, como los judíos, se adjudican el título de Hijo de Dios como criaturas de Dios. Pero Jesucristo se anunció como el Hijo de Dios, el prometido, y es por eso que los judíos querían matarle, como dice Juan 5:18, porque decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y para ser igual a Dios y ser hijo de Dios, tiene que ser engendrado de Dios en la misma naturaleza de Dios. Y eso es lo que me dice Miqueas 5:2, que Cristo fue engendrado, o que tuvo un origen, en los días de la eternidad. Pero los adventistas, para no ser perseguidos por Roma, y para no ser llamados secta por Roma o por Babilonia, hoy creen lo mismo que el anticristo papal, Francisco, y los jesuitas, como ustedes lo pueden ver, y también creen lo mismo que los evangélicos, pentecostales y protestantes que conforman la imagen de la bestia y Babilonia. Es decir, que la iglesia adventista es parte de la imagen de la bestia y es parte de Babilonia. Es parte de la iglesia católica y está infiltrada hasta las masas por los jesuitas. Ahora, fíjense que este pastor nos está diciendo en la revista Adventist World del año 2015 que Jesucristo es Hijo de Dios metafórico. Pero ¿de dónde viene este concepto de que Jesús no es Hijo de Dios realmente, sino que es metafórico? De los jesuitas. En el año 1636, un jesuita llamado Alfonso de Vargas Toletani escribió un libro en latín en que se expresa el dogma jesuita. ¿Cuál es el fundamento del dogma jesuita? Aquí ustedes lo pueden ver, lo tienen en su pantalla, se los estoy colocando para que ustedes lo vean. Y este escrito es Alfonso de Vargas Toletani. Es el informe a los reyes y líderes cristianos sobre las estratagemas políticas y sofismas de la Compañía de Jesús para preparar la monarquía del mundo. Ahora, vamos a ver aquí el credo jesuita. Está en latín, pero al ladito lo tenemos traducido. Credo in Jesum Christum. Entonces vemos el segundo punto de las creencias jesuitas manifestadas en este libro de Alfonso de Vargas Toletani llamado Relatio. Así que vemos entonces ahora la traducción del texto en latín que dice: Credo in Jesum Christum, unicum utrius filium, metaphoricum aeternam et temporalem generationem. Traducido es: creo en Jesucristo, el único Hijo metafórico. Como ustedes pueden ver, los jesuitas son los que inventaron el concepto de que Jesucristo es Hijo de Dios, pero en forma metafórica. Y hoy los adventistas están repitiendo el mismo concepto de los jesuitas de que Cristo es Hijo metafórico y no Hijo literal. También están enseñando que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Igual que el Papa Francisco, que a todo esto también es jesuita. Vamos a leer: creo en Jesucristo, el único Hijo metafórico. En la parte superior se lee: Jegiticum Fidei Symbolium, o el símbolo de la fe jesuita. La declaración número 2 en el credo latín dice: Cred in Jesum Christum unicum utrius filius metaphoricum secundum aeternam est temporalem generationem. Que traducido, se los vuelvo a traducir, es: creo en Jesucristo, el único Hijo metafórico de ambos según la generación eterna y temporal. Vamos a ver lo que nos explica entonces iba a decir el cura, pero bueno, el pastor adventista Ángel Manuel Rodríguez, porque ya no sabemos si son curas o son pastores estos pastores adventistas. Significado metafórico. Ustedes pueden ver ahí en la revista Adventist World, que nos enseñan lo mismo que los jesuitas en la Edad Media, que Cristo es Hijo metafórico. Dice, hablando de la metáfora, dice él: la metáfora es por lo tanto un buen símbolo de la profunda unidad que existe en los miembros de la Trinidad. Juan 17:5. Él cita Juan 17:5 para hablarnos de la Trinidad. Vamos a Juan 17:5 para ver a qué se refiere
este jesuita infiltrado llamado Ángel Manuel Rodríguez en la Iglesia Adventista. Juan 17:5. Vamos a ver lo que dice Juan 17:5. Dice: ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo en la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero él utiliza Juan 17:5 para hacernos creer que está hablando de la Trinidad. Pero Juan 17:5 en ningún momento me está hablando de una Trinidad. Ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve antes contigo antes que el mundo fuese. Pero, ¿por qué el pastor o el jesuita infiltrado en la Iglesia Adventista llamado Ángel Manuel Rodríguez no nos cita Juan 17:3? Vamos a ver lo que dice 2 versículos antes. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por lo tanto, el señor Rodríguez nos está hablando de una Trinidad y tiene la desfachatez de citarnos Juan 17:5, en donde no nos habla Juan de una Trinidad. Pero este hombre no nos cita Juan 17:3, 2 versículos antes del 5. ¿Por qué? Porque ese versículo echa por tierra a la Trinidad y nos indica que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo, que solamente la divinidad está compuesta por 2 personas, el Padre y el Hijo. Pero alguien me dirá que la hermana White enseñó que habían 3 personas en la deidad. Vamos a entenderlo con la misma hermana White. Pero continuemos leyendo lo que nos dice este jesuita infiltrado en el adventismo, el pastor Rodríguez. En cuarto lugar, dice él, un niño humano viene de sus padres por medio del nacimiento natural. En el caso de la Trinidad, sin embargo, el Hijo procede del Padre, no como una emanación divina o mediante el nacimiento natural, sino para llevar a cabo una obra creadora y redentora. Juan 8:42 y 16:28. Dice él, no hay sustento bíblico para la generación eternal del Hijo por parte del Padre. O sea, él dice que no hay sustento bíblico en la Biblia para decir que Jesús fue engendrado del Padre en los días de la eternidad. ¿Y qué pasa, señor Rodríguez, con Miqueas 5:2, donde nos dice que los orígenes de Jesús son en los días de la eternidad o sus salidas? ¿Y qué ocurre con Proverbios capítulo 8, donde el linaje de Juárez dice que Cristo está hablando de sí mismo y dice que fue engendrado en los días de la eternidad del Padre? Entonces vemos que estos pastores adventistas no se guían por la Biblia, sino por la tradición que viene de Roma, para que los adventistas mismos no sean hoy perseguidos por Roma, como lo fueron los arrianos al principio de la era cristiana, cuando el Papa, o más bien el emperador romano, que era Constantino, el primer Papa, destruyó a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. O más bien con Constantino comenzó la persecución contra los érulos, los vándalos, los ostrogodos, y que fue continuado por los demás emperadores que estaban catolizados o cristianizados católicamente, y luego los mismos papas que se levantan en Roma luego que caen los emperadores comienzan a perseguir a los últimos cuernos germánicos que eran arrianos y destruyeron por ende también a Arrio. A Arrio lo persiguió Constantino, que era una persona que no estaba convertida al Evangelio y que llevó adelante el Concilio Mundial de Iglesias. Vamos entonces a ver ahora que los adventistas le están mintiendo a usted y a mí. Vamos a utilizar primeramente la cita que usan los trinitarios adventistas para engañarnos con la hermana White, haciéndonos creer que el linaje de White era trinitaria. Esta cita es tomada de El deseo de toda la gente, página 625, párrafo 1, donde dice la mensajera: al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Si ustedes se fijan en lo que la hermana Juan nos está escribiendo, no está tratando al Espíritu Santo como un tercer Dios o una tercera persona individual, sino que la hermana Juan nos está diciendo que el Espíritu Santo es un don, el más alto don que Cristo le pide al Padre que nos envíe.
En las cartas de Pablo, como en las cartas de Pedro y de Juan, nos dice en el capítulo 1, en los versículos 3, 2 o 4 de las respectivas cartas de Pablo, de Juan o de Pedro, en el primer capítulo de las cartas de Pedro o de Pablo o de Juan, mayormente en los versículos 3, siempre se nos dice que de Dios el Padre y de Jesucristo viene la gracia, que es el Espíritu Santo, que es el poder de Dios y también la presencia de Dios. En Salmo 139 nos dice la Escritura que el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Salmo 139, versículo 7. Y esto lo creían nuestros pioneros y está como el primer pilar en los fundamentos y pilares o en las 25 creencias fundamentales de los adventistas originales, escritos por Jaime White en el siglo XIX. Miren lo que dice Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un tercer Dios, sino la presencia de Dios que emana del Padre y del Hijo, como dice la Biblia en las cartas de los apóstoles, tanto en Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, en Juan, en Pedro, en que los apóstoles nos dice que de Dios el Padre y de su Hijo viene la gracia, que es el Espíritu Santo, y que es dada a todos aquellos que guardan los mandamientos. Ahora, ¿cómo los adventistas creen lo mismo que el Papa de Roma, que es el anticristo y que además es jesuita? Pero no creen lo mismo que Pablo o que Juan. En el video que nosotros vimos anteriormente sobre el Papa Francisco, él afirma que no existe un solo Dios, sino que son tres dioses. Eso es paganismo y es politeísmo. Ahora, los adventistas hoy creen lo mismo que el Papa Francisco, que es jesuita, e igual que los jesuitas de la Edad Media, en que Jesucristo es hijo metafórico, como se los acabo de demostrar. Así que la corporación adventista hoy no es adventista, sino que es jesuita y es una nueva religión, al cambiar nuestras doctrinas. Por lo tanto, usted no tiene nada que hacer en ese templo, porque no le están enseñando la verdad, y la hermana Juez en primero escrito nos dice que no tenemos que ir donde se enseña el error. Sigamos leyendo lo que la hermana Juez nos dice. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder divino de Dios. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para agradar su propio carácter en su iglesia. Por lo tanto, la hermana Juárez nos dice que efectivamente el Espíritu Santo aquí es mencionado como el poder de Dios. Dice, Cristo ha dado su Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Como lo dice también Romanos capítulo 8. Pablo nos dice una cosa, pero los pastores adventistas y el Papa Francisco jesuita nos dice otra. Romanos capítulo 8 nos dice en el versículo 9 y 10. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un tercer Dios, sino el Espíritu del Padre y del Hijo, o la presencia de ambos que viene a nuestras vidas para fortalecernos,
Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo el Espíritu, bajo la gracia. Y a través de ese Espíritu, Cristo me ayuda a vencer el pecado. Los corporativos adventistas utilizan este tipo de citas para hacerle creer a usted que la hermana White era trinitaria simplemente por el hecho de nombrar al Espíritu Santo, que es lo mismo que está haciendo el Papa Francisco en el video que yo les mostré. Creen en un tercer Dios llamado Espíritu Santo porque la Biblia me habla del Espíritu Santo. Pero ¿por qué la hermana White me habla de la tercera persona de la deidad? Como dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Quiere decir eso que la hermana White era trinitaria y creía que el Espíritu Santo era un tercer Dios aparte de Jesús? Esto está tomado en la página 625, párrafo 1 del Deseo a todas las gentes. En el mismo capítulo, 3 párrafos antes, o 3 páginas antes más bien, 3 páginas antes, en la página 622, la hermana White nos indica quién es el Espíritu Santo para ella. Entonces vemos que los pastores adventistas hacen siempre lo mismo. Como lo vimos anteriormente unos minutos atrás con el pastor Rodríguez, el que nos cita Juan 17.5, pero obvia Juan 17.3, porque iría en contra de su Trinidad. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, aquí, los fideicomisarios, los pastores y los teólogos adventistas solamente te presentan esta cita del Deseo de la gente, 625, párrafo 1, pero no te muestran la totalidad del capítulo. Igual que Rodríguez no te está mostrando la totalidad del capítulo 17 de Juan, ni mucho menos el versículo 3, donde Juan nos dice que existe el Padre y el Hijo solamente. Y que en eso consiste la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo. Vemos entonces el mismo capítulo de Deseo a todas las gentes, en la página 622, párrafo 3 y párrafo 4, lo que la hermana White nos va a explicar referente al Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de redención y había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese el Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Pero el Espíritu del Salvador sería accesible a todos. En este sentido, Cristo estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. ¿Quién es el Espíritu Santo según la hermana White? Cristo, pero en su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Jesús ahora tiene una naturaleza humana para toda la eternidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice: He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, mas me has preparado un cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. El Padre le preparó un cuerpo humano a su Hijo. El Padre es espíritu y su Hijo también es espíritu. Y ellos comparten la misma naturaleza, el mismo Espíritu Santo, la misma esencia, la misma presencia, el mismo poder, la misma naturaleza. El mismo Espíritu. Pues el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y cuando nos imparte el Espíritu Santo, el Hijo, nos sopla su Espíritu, porque el Espíritu es su esencia, es su naturaleza, está dentro de él. No es un tercer Dios, como los quiere hacer creer el Papa Francisco jesuita, el anticristo jesuita, o los jesuitas infiltrados dentro de la Iglesia Adventista, como Rodríguez o Alejandro Maya, el falso pastor historicista del sostén propio. Vamos a ver lo que nos dice Urias Smith, otro de nuestros pioneros adventistas. No puede ahora estar fuera de lugar considerar por un momento qué es espíritu, cuál es su función, cuál es su relación con el mundo y con la iglesia y lo que el Señor intenta hacer a través de su espíritu por su pueblo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios.
es también el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10 que acabamos de leer. Es la manifestación divina y misteriosa a través del cual llevan adelante su grande e infinito trabajo, el Padre y el Hijo. Usted notará en estos pocos versículos lo que el apóstol nos muestra, y esto es las tres grandes agencias involucradas en este trabajo: Dios el Padre, Cristo, su Hijo y el Espíritu Santo. Urias Smith, General Conference, Daily Bulletin, volumen 4, marzo 14 de 1891, páginas 146 y 147. Como ustedes pueden ver, tanto el linaje de White como Urias Smith no eran trinitarios, pero creían en las tres agencias o las tres personas de la deidad, o los tres poderes de la deidad. Cuando la hermana White nos habla de las tres agencias, o de las tres personas de la deidad, o de los tres poderes de la deidad, me está hablando igual que Urias Smith en General Conference Daily Bulletin, volumen 4, que les acabo de leer. Y Urias Smith no era trinitario. Él lo está diciendo aquí. Por lo tanto, ellos tienen un concepto bíblico de la deidad. El Padre y el Hijo, como dice Juan 17:3, como lo dice 1 Corintios 8:6, como lo dice Apocalipsis 5, verso 13, en que los ángeles en el cielo solamente adoran al Padre y al Hijo. Pero ¿de dónde salió esta idea en el adventismo ahora, en que existen tres dioses, de los jesuitas que infiltraron la iglesia adventista a través del Erwin Fromm en el siglo XX, que era un jesuita infiltrado? Entonces, hoy los adventistas no predican como Urias Smith, como Jaime White, como Lovrov, como Andrews, como Butler, o como Joseph Bates, o como nuestros pioneros, ni mucho menos como la hermana White. Hoy los adventistas predican lo mismo que el Papa Francisco y los jesuitas medievales, en que Cristo no es hijo de Dios, sino que es hijo metafórico, y que existen tres dioses: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Conceptos y palabras que no aparecen en la Biblia, salvo que Dios el Padre es Dios. Ahora, ojo, no quiere decir que Cristo no sea Dios. Cristo es Dios porque es el Hijo de Dios. Pero el verdadero y único Dios eterno es el Padre, del cual Cristo proviene por engendramiento a través del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora otra cita parecida a la que leímos en el Deseo a todas las gentes, pero lo vamos a leer en Manuscript Release, volumen 14, página 23 de 1895. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo Cristo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la omnipresencia, la omnisapiencia y la omnipotencia de Dios. Repito, esto fue tomado de Manuscript Release, volumen 14, página 23 de 1895. Tenemos ahora el libro La Educación. Pongan atención. Página 134, párrafo 4. El libro La Educación, página 134, párrafo 4. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, solo mediante la ayuda de ese Espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. La Educación, página 134, párrafo 4. ¿Quién es el Espíritu Santo para la hermana White? Cristo mismo. Ahora, ¿por qué la hermana White entonces nos está hablando de tres personas? Es muy sencillo. En la eternidad existía solamente el Padre, pero en un momento de la eternidad, Cristo fue engendrado. Y a través de Jesús, o el Cristo, el Padre creó todo el universo, los ángeles y a los seres humanos. Y luego que el hombre cayó en pecado,
Dios decidió enviar a su Hijo y prepararle un cuerpo, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Veamos lo que dice Hebreos 10, 5. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así que Jesús, como dice la mensajera y como dice la Biblia, hoy está en un cuerpo humano. Y por lo tanto, a través de ese cuerpo humano, no puede estar en todo lugar porque se encuentra limitado por la física, por ese cuerpo humano. Pero Cristo tiene una naturaleza previa, que es la naturaleza divina, el Santo Espíritu, la naturaleza de Dios en Él, la plenitud. Por lo tanto, lo que Cristo nos imparte ahora, cuando nos sopla su aliento, es su naturaleza divina, su personalidad divina. En Cristo está fusionada ambas personalidades, o ambas naturalezas, la divina como la humana. Por lo tanto, Cristo nos está representando como hombre en el cielo, el hijo de Adán, el hijo de David. El hijo de David, más bien, el hijo de David nos está representando en el cielo como hombre, como representante de la humanidad, como el postrer Adán. Pero Él quiere estar con nosotros y nos prometió estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Por ende nos envía su naturaleza divina, ya que con su cuerpo humano no puede estar aquí. Por ende, lo que nos envía es su personalidad divina, su carácter divino. Mientras que en el cielo nos representa como ser humano, en su personalidad o carácter humano. Pero en ese cuerpo humano se funciona lo divino con lo humano, lo cual es un misterio. Pero Él tiene la capacidad divina de desdoblarse, por así decirlo, y compartirnos su presencia, su espíritu. Es como si Él tuviese la capacidad de enviarnos su sombra. Y al tener su sombra, estos paganos dentro del adventismo, o estos jesuitas dentro del adventismo, deberían creer que la sombra es un tercer Dios. Pero en realidad la sombra es la presencia de Cristo, o la esencia de Cristo. Igual que el espíritu, la presencia de Cristo, la esencia de Cristo en un tercer Dios. Es por eso que la hermana White nos está diciendo que el que se movía sobre la faz de las aguas era el Espíritu Santo, que en realidad era el verbo que hizo todas las cosas, Cristo. Porque Cristo es el verbo y el que hizo todas las cosas. Y Cristo, el verbo, según la hermana White, era el Espíritu que se paseaba sobre las aguas en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos ahora a corroborar lo que les estoy diciendo con la Biblia. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 20, escrito por el profeta Jeremías. Recuerden que los papas y que los protestantes han invalidado a los profetas y la ley. Ellos abolieron los profetas y la ley y no seguían por las profecías, ni mucho menos por los profetas, igual que los fariseos. Y hoy los adventistas están haciendo lo mismo. Por lo tanto, la corporación adventista es católica, jesuita y farisea. Lamentaciones 4:20. El profeta Jeremías dice: el aliento de nuestra nariz, el ungido de Jehová, fue apresado en sus fosos, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones. ¿Quién es el soplo de nuestra nariz? El ungido de Jehová. ¿Y quién es el ungido de Jehová? Cristo. Por lo tanto, ¿quién es el aliento de nuestra nariz? ¿Quién es el soplo de vida que está en nuestra nariz? Cristo, el ungido de Jehová, según Jeremías, en Lamentaciones 4:20. Segunda de Corintios 3:17. Pablo nos dice: porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el aliento de nuestra nariz es el ungido de Jehová. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Que hay una relación entre lo que dice Jeremías en Lamentaciones 4:20 y lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:17. Pero estos textos no tienen ninguna relación con lo que dice el Papa Francisco, el Anticristo, o lo que enseña el teólogo adventista llamado Rodríguez, o el pastor Maya, o los distintos pastores trinitarios como el pastor Bor o el pastor Bullón. Ellos predican lo mismo que el Papa Francisco, igual que los jesuitas, que Cristo es hijo metafórico, como lo vimos en el libro medieval que les leí anteriormente. Pero vemos una clara armonía entre Jeremías, Pablo, los pioneros y la hermana White, que creían todo lo mismo, incluyendo Urias Smith. Lamentaciones 4:20. El aliento de nuestra nariz, el ungido de Jehová, fue apresado en sus fosos,
de quien habíamos dicho, a su sombra tenemos vida entre las naciones. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el soplo de tu nariz? ¿El aliento de vida? Cristo, el ungido de Jehová. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 20:21-22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tú lo puedes compartir con los demás. ¿Se acuerdan ustedes el texto bíblico cuando estaba Pedro junto con Juan predicando y bautizando a la gente, y los vio el brujo llamado Simón el Mago? Y Simón el Mago le ofreció dinero a Juan y a Pedro para que les vendiese el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice que Simón el Mago tenía que perecer ahí con su dinero porque había pensado en comprar el don de Dios, el poder de Dios, el regalo de Dios. No está diciendo Pedro que Simón el Mago quería comprar al tercer Dios, sino que quería comprar la gracia de Dios, el don de Dios, que es un regalo, por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. Gracia significa regalo. Por lo tanto, el mayor don del cielo que el Padre nos da a través de su Hijo es su presencia, su esencia, su naturaleza, su vida divina, su Santo Espíritu. La segunda persona de la deidad. Porque la tercera persona de la deidad es Cristo en el cuerpo humano. Por lo tanto, ¿por qué la hermana Juez nos habla de tres personas? Porque en el cielo, después de que Cristo se hizo humano, existen tres personas. El Padre, que es Espíritu, Cristo, que es Espíritu, pero también es humano. Y Cristo tiene la capacidad de salir de ese cuerpo humano a través de su Espíritu y estar con nosotros. Y ese Espíritu actúa en forma independiente al cuerpo humano de Cristo en el cielo y al Padre que está en el cielo. Por lo tanto, actúa como una tercera persona sin ser un tercer Dios. Y es por eso que el mismo Uriah Smith, que no era trinitario, nos hablaba de los tres poderes o de las tres agencias del cielo. Pero muchos adventistas utilizan los textos de la hermana White donde habla de las tres agencias para hacernos creer que era trinitaria. Pero bien consabido que Uriah Smith no era trinitario y él no está diciendo que creía en las tres agencias o los tres poderes del cielo, o en su defecto las tres personas. Pero fue el Dr. Kellogg quien utilizó la cita de la hermana White que hablaba de las tres personas para que, igual que los adventistas de hoy en día, o como el pastor Maya, enseñen que cuando dice la hermana White que habla de las tres personas, de los tres poderes o de las tres agencias, la hermana White era trinitaria. Pero al leer sus textos vemos que ella no era trinitaria, sino que creía, igual que Uriah Smith, igual que Jeremías, igual que Pablo, igual que Juan, que existe solamente un Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo, que también es Dios por ser el Hijo de Dios. Eso lo vamos a ver en Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Primera de Corintios 6:8. Mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Apocalipsis 5:13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que Dios hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre, jamás. El Papa Francisco, el anticristo, el jesuita de Roma, puede decir lo que se le plazca. Puede decir que no existe un solo Dios, sino que son tres dioses. Pero Pablo, Juan, Jeremías nos dicen en la Biblia por el Espíritu Santo que no tenemos más que un Dios y un Señor Jesucristo, el Padre y el Hijo, y que los ángeles en el cielo, según Apocalipsis 5:13, adoran al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo. No te dejes engañar, adventista del séptimo día, por el anticristo Bergoglio, jesuita, ni por los jesuitas infiltrados en la iglesia adventista, como el pastor Rodríguez, por Alejandro Maya, Bullón, Bohr, Bacelor, David Gates, Gambetta y todos estos pastores trinitarios que en realidad no son más que agentes de Roma, jesuitas infiltrados que enseñan la misma doctrina que el anticristo de Roma, que Mauro Bergoglio, el jesuita del Vaticano.
Dios les bendiga. No se dejen engañar. La gloria solamente, como dice Apocalipsis capítulo 5 y 13, es al que está sentado en el trono y al Cordero. Solamente a ellos sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por siempre, jamás. Apocalipsis 5, 13. Créele a la Biblia y al profeta. No le creas al Papa y a los teólogos adventistas que son jesuitas infiltrados para destruir la iglesia adventista desde adentro y llevar a los adventistas de vuelta a Roma, a Babilonia y Egipto. No te dejes engañar. Maranata, Cristo el Señor, el Hijo de Dios, el engendrado, ya viene.